Bueno, profesor, la primera pregunta es, ¿qué entiende usted por el pensamiento crítico? Algo que existe hace 25 siglos y que la teoría psicológica y educativa, ¿no es cierto?, han transformado, ¿no es cierto?, en algo novedoso. Tiene que ver con pensar, ¿ah?, fundamentalmente. Y el pensamiento de por sí está vinculado con algunos aspectos particulares, ¿no es cierto?, pero del propio pensamiento. Uno de ellos es descomponer o analizar. El pensamiento crítico tiene que ver con eso, con separar, con dividir los elementos que forman parte de, por ejemplo, una cadena de argumentos, ¿no? Con, ¿no es cierto?, descomponer y luego recomponer una teoría o una parte de la misma, un argumento en general. En lo fundamental es eso. Lo que pasa es que ha cobrado, por obra y gracia de la literatura, es decir, de lo que se ha escrito, de lo que se dice, de la labor del profesorado en general, y debo incluirme, ¿no es cierto?, como parte de ello, ha cobrado nuevas ínfulas, pareciendo que es algo demasiado nuevo, cuando en realidad no lo es. Insisto, tiene que ver con pensar, ¿no?, una habilidad propia del ser humano, tan necesaria y a veces, podríamos decir, un poco abandonada, ¿no?, de nuestras prácticas cotidianas o formativas. Eh, ¿Cómo comprende usted el pensamiento creativo? Otra manera de afrontar más o menos lo mismo que le mencionaba en la pregunta anterior, pero tiene que ver con que si en el pensamiento crítico lo que hacemos es generar un discurso explicativo, razonado, que ejerza el criticismo finalmente en torno a una realidad, en el pensamiento creativo lo que estamos buscando es que se cree un dispositivo, un aparato que puede expresarse por medio de palabras, de letras o por medio de objetos manuales, ¿no es cierto?, que conforme constituya una nueva realidad. Podría ser que la concreticemos, que la hagamos realidad, insisto, por medio de palabras. Podría ser, qué sé yo, un texto escrito, un cuento, un ensayo, ¿no es cierto?, una tesis, eventualmente, una propuesta de ejecución de una clase, por ejemplo, una propuesta didáctica. Podría ser algo material, ¿no es cierto?, con volúmenes, una maqueta, ¿no? Podría ser una canción, una obra de arte en ciernes, ¿no es cierto?, o hecha y derecha finalmente, ¿no? Donde mediante la utilización de una cierta cantidad de piezas dadas por la realidad, lo que hacemos es combinarlas de una manera relativa o completamente novedosa según, ¿no es cierto?, nuestro nivel de dominio, nuestro nivel de conocimiento. Ahora, lo interesante es que el pensamiento creativo debiera extenderse más o menos en el tiempo alrededor de un cierto tipo de situaciones, ¿no es cierto?, pensando en, no sé, un artista, pensando en un literato, pensando en un profesor, por ejemplo. Y no ser solamente un momento acotado, una pura vez, un chispazo, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, surgirían, de acuerdo a lo que entiendo, algunas dudas respecto de frente a qué estamos, ¿no es cierto?, sino que la idea es que vaya surgiendo esta capacidad de resolver problemas, por ejemplo, de buscar soluciones, ya de crear nuevos caminos, nuevas metodologías, nuevas combinaciones de la realidad, incluso nuevos propósitos, pero más o menos a lo largo de una cierta cantidad de tiempo, que por cierto no podría decir cuánto tiempo, claro, es el tiempo de una vida, el tiempo de una carrera, el tiempo mientras permanezco en una institución, ¿no es cierto?, el tiempo mientras estoy siendo presionado por alguien o motivado tal vez por alguien.
ahí ya tendríamos que entrar a conversar para tomar alguna definición en caso de ser necesario. ¿Cómo podemos fomentar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo mediante la educación? Mediante el trabajo, mediante la voluntad de querer realizarlo, mediante una planificación razonable, inteligente, prudente, hecha a la medida. ¿A la medida de quién? De quien sea el educando y quien sea el educador o educadora. Una cosa es, ¿no es cierto?, formar infantes, otra es formar adultos, otra es formar técnicos, profesionales, una cosa es estar en el ámbito del pregrado, otra en el posgrado, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que es común en el desarrollo del pensamiento, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con articularse finalmente, ¿no? Querer hacerlo, querer disponer las capacidades mentales, las capacidades propias de ahí donde se genera el pensamiento, en orden a que a ser crítico en caso de que haya que hacerlo, y a ser creativo en caso de que así sea solicitado. Ahora hay una serie de... Suena bastante obvio, suena como bastante recursivo, pero en el fondo lo que quiero decir es que lo primero que hay que hacer es disponer un plan, y en segundo hay que querer trabajar en torno de ello. Veo muy difícil el poder desarrollar pensamiento crítico, por ejemplo, en torno a alguna materia, si la persona que quiere ilusamente realizarlo no conoce la materia sobre la cual habla, un mal muy propiamente humano, ¿no es cierto? Ya que se confunde lo que es ser criticón o no estar de acuerdo con nada ni con nadie, ¿no es cierto? Pero se carece absolutamente de argumentos, ¿no es cierto?, de postulados lógicos, de aquellos fundamentos propios de la literatura o lo que se ha dicho en torno a una materia. Y créame que sobre la gran cantidad de la mayoría de las cosas que hablamos se ha escrito mucho, a diferencia de lo que la gente cree. Lo que pasa es que es muy distinto cuando uno no los ha leído, ¿no es cierto?, pero se ha dicho mucho, y hoy día hay artefactos de búsqueda. Estoy pensando en un computador, estoy pensando en los buscadores probablemente tal. Antiguamente eran las enciclopedias, ¿no es cierto?, los catálogos razonados, ¿no?, que estaban en las bibliotecas, que nos permitían acceder a una gran cantidad de información. Si no entramos a esa información, difícilmente podremos ejercer el pensamiento crítico en torno a una materia. Si uno de los asuntos fundamentales en el ejercicio de este último tiene que ver con comprender los argumentos, ¿no es cierto?, que están detrás de lo que sea que estemos pensando, lo que sea que se nos instale. Y esa es la primera gran tarea. O sea, si usted me lo permite, aproximarnos a la cultura, aproximarnos desde la lectura y desde el conocimiento a través de otro tipo de dispositivos visuales, por ejemplo. Nada reemplaza, por ejemplo, un buen museo, nada reemplaza un buen catálogo visual o un buen libro de arte, nada reemplaza una galería, qué sé yo, nada reemplaza la observación etnográfica, ¿ya? Pero con elementos, ¿no es cierto?, que nos permitan finalmente entender qué estamos viendo, para luego poder decir, para luego poder construir qué es lo que yo quiero decir en relación a ese algo. Los métodos, son variados al interior, por ejemplo, de una sala de clase, pensando en profesores, o profesores que están formando a otros futuros profesores y profesoras, ¿ya? Pero usted ya podrá suponer hacia dónde conduce mi propio razonamiento. Tiene que ver con estudio, tiene que ver con dedicación, tiene que ver con largas horas de trabajo, para luego tener la oportunidad de poder articularse del modo más elegante y estético posible. Y estoy pensando en cómo se dicen las cosas, ¿ya? Para poder generar el argumento lógico crítico finalmente. Respecto de lo creativo, pasa un poco por ahí también. Evidentemente hay quienes, ¿no es cierto?, tienen un talento
mayor respecto de algunas funciones, ¿no es cierto?, algunas disciplinas. Estoy pensando en el talento musical, ¿no es cierto?, y en la lógica de las inteligencias múltiples, talento artístico, talento kinético, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la gesticulación, con la actuación. Pero bueno, hay que buscar ahí las formas que son las más apropiadas para crear. También hay otras más tradicionales que tienen varios miles de años. Uno de ellos es crear por medio de la escritura, ¿no es cierto? Cada vez que usted crea una manera de razonar, crea una respuesta a algún problema, a alguna situación, y a los profesores nos ocurren muchas situaciones, muchos problemas vinculados, uno con nuestra materia propia, con nuestra área disciplinar, y dos también con todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, relaciones entre colegas y relaciones con nuestros estudiantes, y hoy en día también con la comunidad amplificada. ¿A qué me refiero? Padres, apoderados, ¿no es cierto?, comunidad barrial, medio social en general, y entonces estamos permanentemente siendo presionados para la búsqueda de soluciones, ¿no es cierto?, de caminos de acción, de obtención de cierto tipo de resultados, ¿no es cierto?, algunos que nos eran más propios, otros que nos eran o nos son un poco más novedosos, alejados, y tenemos que ir buscando permanentemente de una manera plástica, flexible, en la medida de nuestras posibilidades, soluciones a ello, y eso tiene que ver con creatividad. ¿Cómo afronto yo una materia? ¿Cómo incluyo yo dentro de un contexto curricular que es bastante rígido, ¿no es cierto?, mediante la aplicación de algunas técnicas didácticas, ¿no es cierto?, algunas metodologías, materias que son nuevas, materias que son contingentes? ¿Cómo adapto el léxico, ¿no es cierto?, a las nuevas temáticas que van surgiendo en el seno de la sociedad, ¿no es cierto?, a las cuales yo tengo que enfrentar? No podemos ser profesores que les demos la espalda a la novedad finalmente. Pero ¿cómo lo hacemos? De una manera razonable, cómo lo hacemos de una manera prudente, cómo lo hacemos de una manera inteligente. En ese sentido, llega un momento en que confluyen de un modo prácticamente natural el pensamiento crítico, ¿no es cierto?, con las necesidades de crear soluciones mediante un pensamiento creativo, y ocurre mucho. Ahora, el catálogo de cómo hacerlo es variadísimo. Eso, por un lado, están los libros, y por otro lado va surgiendo en la medida de que vamos viviendo los profesores algún tipo de experiencia, ¿no es cierto?, en el plano de la realidad. Y es ahí donde cobra suma importancia no solamente lo que ya decíamos, que es el estudio, la lectura concentrada, la discusión, el debate ordenado e inteligente, sino que también nuestra inmersión a los contextos prácticos, ¿no es cierto? Uno es observar cómo resuelven otros colegas, ¿no es cierto?, otros que nos anteceden en la experiencia, y segundo, ¿no es cierto?, cómo somos interpelados nosotros mismos a responder en torno a esas problemáticas que ocurren en el contexto de la realidad, en el contexto de la escuela finalmente. ¿Qué hago yo dentro de una sala de clases finalmente para, bueno, ¿no es cierto?, enfrentar, ya lo decíamos, pueden ser las materias o pueden ser las relaciones entre personas que van surgiendo necesariamente al interior de la misma?